Centro Democrático en Toledo y después de lo ocurrido con la candidata liberal en el departamento del Cauca, hay gente que ya está pensando que vienen o están en curso unas elecciones peligrosas. También hay una alerta de la MOE y por eso vamos a tratar de conversar con varios gobernadores en Colombia que tienen obviamente la preocupación. Imagínense cómo está la gente en Arauca, cómo está la gente en Santander, cómo está la gente en Cauca. Entonces vamos a conversar con ellos y nuestro hashtag es numeral elecciones peligrosas. Elecciones peligrosas. Ya nos pegamos. Sí, señor. Elecciones peligrosas. ¿Gobernadores de qué departamentos tendremos, Vicky? Cauca, Arauca y Santander. Perfecto. Elecciones peligrosas. Javier, son las 12, las 5 más leídas en eltiempo.com. Buenas tardes, Julio. Por tierra y aire persiguieron al ladrón en una camioneta blindada. Este domingo se llevó a cabo un impresionante despliegue operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá por aire y tierra para detener a un delincuente que había hurtado una camioneta de alta gama. ¿Me pueden despedir por presentar incapacidades frecuentemente? A la alianza entre El Tiempo y la Universidad Libre da respuesta a sus dudas legales en la sección de consultorio jurídico. El debate de Uber, Didi y la licencia llega a la Corte. Definirá si es proporcional quitarle la licencia por 25 años a quienes trabajan en estos servicios. Miguel Ángel López no se rinde y sigue en la pelea por el podio de la Vuelta a España. La etapa 16 fue para Jakob Fuglsang y el esloveno Primož Roglič conservó el primer lugar de la clasificación general. Y conozca en una galería a María Camila Osorio, la nueva estrella del deporte colombiano. La joven tenista cucuteña se coronó campeona del US Open Junior y tiene un futuro prometedor como profesional. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos, bienvenidos. Esta es la W. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para contarles lo que pasa a esta hora. Y por supuesto, tenemos periodistas con una de las preocupaciones más grandes a esta hora en el país, y es que estamos a poco más de un mes de las elecciones regionales para escoger alcaldes, gobernadores y demás, y consejos. Y resulta que las cifras son preocupantes. 6 candidatos en las últimas semanas asesinados, 38 amenazados, y hay una preocupación bastante compleja en torno a si estamos frente a unas elecciones peligrosas. Ese es nuestro hashtag numeral, elecciones peligrosas. ¿Qué hacer? ¿Cómo blindar la seguridad de los candidatos para que sean unas elecciones tranquilas? Recuerden ustedes que mientras el gobierno habla de una amenaza principal que es el narcotráfico, pues tenemos también el rearme de Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y el Paisa, una facción de los desmovilizados de las FARC. En las últimas horas fue asesinado el candidato del Centro Democrático en Toledo, en Antioquia. Ya había sido asesinada hace varios días, no más de 2 semanas, Karina García, del Partido Liberal, en el Cauca. Y siguen apareciendo las amenazas en el Cauca, en Santander. La situación en la frontera está tensa. Así que hoy nos dedicaremos a hablar en este primer segmento de estas elecciones peligrosas, numeral, elecciones peligrosas. Antes no quisiera pasar de largo sin darles algunos detalles de las conversaciones que yo revelé este fin de semana en mi columna La grabación oculta, una grabación en la que aparece Esteban Moreno, Andrés San Miguel, los dos llamados a imputación de cargos por enriquecimiento ilícito. Y para que ustedes tengan más o menos una idea, los dos responden dentro del caso de un giro que hubo de funcionarios de Odebrecht a una firma pequeña llamada Gistic
por 3.850 millones de pesos. Aquí en la W revelamos el testimonio de Andrés San Miguel, en el cual aseguraba que ese dinero había sido sacado, convertido en efectivo y había sido entregado a Esteban Moreno y que según San Miguel iba para la campaña de reelección de Juan Manuel Santos la segunda vuelta. Les hago todo este contexto para que comprendan por qué es importante esta grabación y por qué no me siento tranquila si no les cuento algunos de esos detalles, porque ha sido información que hemos compartido entre mi columna de semana y el programa aquí en la W. Jairo, algunos de estos apartes muy rápidos para ir con las noticias. Numeral, elecciones peligrosas. Vicky, lo más importante es lo que dice esta grabación. Entre los apartes dice lo siguiente, habla Esteban Moreno, dice, es que aquí dieron la plata 16 manes para ganar esta vaina, de los 16 yo administré 7. Habla San Miguel, usted me había dicho que era un billetal. Responde, entonces si quieren incendiar el país, marica, de una, miren a ver. El escenario catastrófico es que los cojan y los llamen a todos y se encienda el país. Pero marica, le digo una cosa, tumba al presidente, tumba al fiscal, se cae la candidatura de Vargas, el establecimiento del país. Y responde San Miguel, lo que quiere Uribe. Dice Moreno, no, yo les dije una cosa, ¿quieren que le pase eso al presidente? Hagan cambio de página, sencillo, huevón. Le responde, yo lo que creo es que el de arriba sí debe estar así. Y vuelve a hablar Moreno, marica, aquí está cagado todo el mundo. Le voy a mostrar los escenarios. Si con tanta plata se volaron los topes, declaran nula la elección del presidente. Para Moreno, Germán Vargas sería el nuevo presidente y Néstor Humberto Martínez en la fiscalía era su seguro. Y es muy importante este punto, porque San Miguel le pregunta a Esteban Moreno, ¿qué pasa si se acaba el gobierno Santos? Y contesta Moreno, no importa, en este escenario a nosotros nos vale mierda quién sea el próximo presidente. ¿Sabe qué necesitamos tener? El fiscal. Después de que el fiscal sea Néstor Humberto, estamos del otro lado. Y esto es muy importante porque no solo está hablando de Juan Manuel Santos, está hablando del que era el fiscal en ese momento, Néstor Humberto Martínez. La grabación es de aproximadamente la campaña presidencial, finales del 2017, principios del 2018 y después de la carta de Uribe y Pastrana. Jairo, continúan estas grabaciones en las cuales pues es claro que Moreno asegura durante la grabación de 31 minutos que él le mandó con una tercera persona un mensaje al fiscal general Néstor Humberto Martínez y que se comprometió a no calentar, lo digo entre comillas, a no calentar a los poderosos, algunos poderosos que aportaron dineros a la reelección de Santos con tal de negociar. Y hay que tener en cuenta que algunos de esos poderosos pues eran o amigos o son amigos o clientes, exclientes de Néstor Humberto Martínez. ¿Qué dice la grabación? Sigue hablando Moreno y dice lo siguiente, abro comillas, por eso yo estoy en la mitad de todo, porque o no tengo estómago o tengo mucho estómago, y si pasa algo hay que ayudarles a que no les dé ni gripa, huevón, y si les da gripa hay que tener un contenedor de Kleenex y otro de ibuprofeno al lado de la casa de ellos. Hay un capítulo especial y es el de los Gaviria, o sea que hablan de Juan Manuel Santos, de su reelección, de Odebrecht, pero hablan también de Néstor Humberto Martínez y de la Casa Gaviria. Es un capítulo especial donde hablan no solo del expresidente César Gaviria, sino de su hijo Simón. Que recordemos que en toda la investigación aparece Simón Gaviria en este caso. Dice Moreno, Simón, que va a decir que él fue y pidió una plata. Le pueden investigar un concierto. Dice Moreno, yo abogo por ustedes y por mí abogan los Gavirias. Dice San Miguel, ¿cómo es la relación de Gaviria con Néstor Humberto? Moreno, muy buena, marica. Pues vení, no te digo que aplazamos la audiencia, ellos son muy cercanos, huevón. Lo cierto es que en esta grabación Moreno deja claro que lo más seguro es que no pase nada con la Casa Gaviria porque hay una cercanía inmensa con Néstor Humberto Martínez. Y se atreve a decir que Gaviria prácticamente hace de mensajero frente a Néstor Humberto Martínez, frente al fiscal de ese momento. Termina esta grabación con algunas propuestas que le hace Moreno a San Miguel. Una, que liquiden y que él le ayuda para que la petición de liquidación en la Superintendencia de Industria y Comercio aparezca como si fuera del año anterior. Eso hace parte de la estrategia. La otra cosa que le propone es que, Jairo,
que pida lo que quiera, que haga su lista de mercado al gobierno nacional. Que pida lo que quiera, dice Moreno. Hay que armar un paquete que puedan coger por encimita, revisar y ve, estos hijueputas hicieron esta hora. Sería un tema de impuestos, porque ya con la DIAN es otra historia. Ya no hay una investigación penal, o sea, uno puede inventar 1000 mierdas. Lo importante es que yo las pueda mantener a ustedes por debajo del radar, es decir, a San Miguel y a Portilla. Y dice Moreno, este gobierno es muy bruto para manejar todo. Déjeme, yo hablo del tema de la superintendencia, que nos ayuden a liquidar, a decir que usted lo había pedido desde el año pasado. Mire, ¿qué le interesa a este gobierno? Una obra, un negocio, plata. Por eso es importante sentarme con usted. Piensa en hacer una vaina de agroindustria en una tierra, alguna mierda, huevón. No sé, póngase creativo, decentemente pero creativo, porque aquí toca pensar en todo. Usted pudiera hacer una lista de mercado. Y termina esta historia con un ofrecimiento también de Esteban Moreno a San Miguel, en el cual pues le cuenta que ya los abogados están pagos. Ya los abogados están pagos. ¿Quiénes están pagando esos abogados? A estos manes del grupo de abogados ya les pagaron, están a disposición nuestra a la hora que necesite para preparar las audiencias, a la hora que sea, huevón. Y Esteban Moreno le cuenta a San Miguel que le hizo una recomendación a Santos cuando pensaron en que Jaime Bernal tenía que ser su abogado, tenía que frentear por Moreno. Y dice así Moreno: Bernal va y cuenta que usted, presidente, fue el que lo llamó para que me atendiera a mí y ese chisme vuelve esto presidencial. Nosotros necesitamos que nadie asome la cabeza y no haya nadie famoso. Y les confieso que de toda la grabación de 31 minutos, tal vez una de las frases más impactantes es la siguiente. Les dije, a mí me tocan una muela y se incendia el país. Quedan muchas dudas sobre lo que plantea esta grabación. Sale salpicado Juan Manuel Santos, salpicados los Gaviria, César Gaviria y su hijo, y por supuesto el exfiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Qué harán las autoridades? Ya no es trabajo del periodista. Les recomiendo esta grabación que francamente es escandalosa. 12 del día, 11 minutos, numeral elecciones peligrosas. Numeral elecciones peligrosas. Ese es nuestro numeral. María Camila, a propósito de nuestro numeral, elecciones peligrosas. Vicky, el gobierno le ha pedido a las autoridades judiciales acelerar las investigaciones para esclarecer los responsables de los 6 asesinatos que se han generado en los últimos días. Cabe recordar que además hay 38 amenazas, ya se está trabajando en el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección y según el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, se han identificado zonas muy complejas como los municipios del Bajo Cauca antioqueño, de Nariño y también del norte de Santander. No solamente hay discusiones alrededor de los 170 municipios que todo el mundo, digamos, tiene en la cabeza, sino también hay unos lugares del territorio nacional en donde confluye narcotráfico o aumento de cultivos ilícitos con minería ilegal y se producen también acciones de violencia contra nuestros líderes políticos y contra los líderes sociales. Numeral elecciones peligrosas. Lucas, a propósito, ¿qué dice la Colombia Humana? Pues vi que el movimiento político del senador Gustavo Petro está viendo las alarmas por la situación de seguridad de sus candidatos a lo largo y ancho del país. El senador Gustavo Bolívar señaló que hay incluso algunos de ellos que están teniendo que hacer campaña por fuera de sus municipios precisamente por la situación de seguridad. Muchos a nosotros nos viven a diario expresando amenazas, desplazamiento de candidatos, les toca irse de los lugares donde hacen política. Y de verdad no sabemos cómo contener esto. Nosotros pasamos las quejas a la Fiscalía, a la Unidad de Protección, pero también ellos no dan abasto para suplir todas estas demandas. El senador señaló que el mayor número de denuncias provienen de los departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia. 12 del día, 13 minutos. Hay preocupación en varios departamentos del país. Aquí está el reporte de la MOE. La MOE habla de más de 13 o 14 sitios en Colombia que tienen problemas. Ya en segundo les daremos cifras más exactas, pero antes saludamos a esta hora al gobernador del departamento del Cauca, donde pues ya un hecho dramático generó una situación de dolor. La candidata Karina García fue asesinada. Óscar Rodrigo Campo, gobernador del Cauca, bienvenido a la W. Hola Vicky, un saludo muy especial para ti y para todos los seguidores de este programa. ¿Están ustedes preocupados? ¿Se sienten ustedes con garantías? ¿Las elecciones están peligrosas? Bueno, hay un fenómeno en el departamento del Cauca que es innegable. Nosotros vemos cómo
simultáneamente a una economía ilegal, particularmente a la del narcotráfico, pues hay presencia de unos grupos armados organizados. Estos generan un riesgo inminente, enorme, para que en estos municipios, ¿cuáles particularmente? Corinto, Caloto, Suárez, Buenos Aires, Cajibío, El Tambo, Argelia, entre otros, pues generen estos riesgos que ya nos han puesto a repudiar y lamentar el hecho demencial donde perdió la vida la candidata Karina García y también un candidato al consejo en el municipio de Suárez en un evento pues ya ampliamente conocido por el país. En ese sentido, gobernador, ¿sienten ustedes, y déjeme insistirle, que estas elecciones son peligrosas, cómo se puede garantizar la seguridad de los candidatos, de todos los aspirantes en todo el país y específicamente en su departamento que pues tantos problemas ya sabemos que ha tenido? Bueno, nos ha puesto a redoblar esfuerzos, reconocemos el acompañamiento que tenemos del gobierno nacional directamente con el presidente, donde se han articulado una serie de acciones con Fiscalía, Policía, Ejército, con la Defensoría del Pueblo, aquí unas alertas tempranas, y eso pues pone de frente, uno, identificar los riesgos, dos, esclarecer lo que ha acontecido, se vuelve riguroso en este momento, y los riesgos en los municipios que acabo de mencionar, pues ahí está. Eso nos evoca a épocas donde fueron 50 años que tuvimos esas dificultades en elecciones, donde muchas veces quemaron urnas, donde muchas veces no dejaron votar, y esperamos pues que esto no sea nuevamente escenario en el departamento del Cauca y que los riesgos puedan ser controlados y dirimidos por nuestra fuerza pública. Y esas son imágenes de lo ocurrido en Toledo, en el departamento de Antioquia, después de que un desconocido le disparó por la espalda al candidato del Centro Democrático en Toledo, Hernando Orley García Vázquez. Recibió al menos 13 impactos de bala y murió cuando era trasladado a una clínica en Medellín. Jairo, a propósito de estos hechos, la MOE ha alertado de cuántos municipios o cuántos departamentos. Así están las cifras según la misión de observación electoral. Desde el 27 de octubre del 2018 hasta el 27 de agosto del 2019, la MOE ha registrado 364 líderes políticos, sociales y comunales víctimas de violencia a nivel nacional. De estos 91, dice el 25%, 9 fueron asesinados. Tras 300 días de calendario electoral, en promedio, cada 3 días están asesinando a un líder político, social o comunal en Colombia. Dice la MOE, las agresiones se han presentado en 146 municipios, 13% del total nacional de 27 departamentos. Esto es el 84.3%. La cifra, Vicky, agresiones en 146 municipios del país. Y por supuesto, hay muchas opiniones ya de nuestros oyentes, de nuestros seguidores a través de las redes sociales. Fabián Pérez dice, numeral, elecciones peligrosas, es una muestra más de que este gobierno quiere instaurar la violencia y el miedo como motores de la política. Darío Medina, numeral, elecciones peligrosas, pero claro que estas elecciones van a ser peligrosas, pues gracias al anterior gobierno el país retrocedió a la época del narcotráfico y a la época del terrorismo. O sea, estamos en el pasado gracias a la famosa paz que nos sirvió, que solo sirvió al Nobel. Numeral, elecciones peligrosas, dice Camilo Villalba. En Arauca tenemos miedo, la violencia vuelve a tomarse las calles, la zozobra que hace mucho no se vivía hoy se siente por todos lados. 12 del día, 18 minutos, saludamos a Didier Tavera, gobernador de Santander. Gobernador, gracias por conectarse a esta hora con la W. Vicky, buenas tardes para usted, para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora del día. Estamos preocupados también por el departamento de Santander. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes?
Así es, Vicky, el pasado viernes tuvimos un Consejo de Seguridad encabezado por el señor ministro de la Defensa y los altos mandos militares y de policía y con algunos alcaldes donde se han presentado algunos hechos delictivos. Santander tiene una amenaza latente por las fronteras de ilegalidad y obviamente con actos delictivos que nos preocupan, el sur de Bolívar con todo el tema de la minería, el narcotráfico, el nordeste antioqueño, la situación gravosa del Catatumbo. Nosotros somos frontera con Arauca, con norte de Santander, el Catatumbo, el sur de Bolívar, el sur del Cesar. Y efectivamente en el resurgir de las estructuras delincuenciales nacionales, pues Santander siempre será un departamento en potencia para sus actos delictivos. Este es un departamento que le aporta el 6.5% al PIB de la economía nacional y el crecimiento y el auge que hemos venido. 12:19 minutos. Perdimos al gobernador. Gobernador, ¿me escucha? ¿Aló? Sí. Sí, señora, lo escucho. ¿Y tiene usted algunos puntos críticos, algunas características de esta situación que le preocupa, pues además estando en la frontera? Sí, claro que sí, tenemos la frontera con el Catatumbo, siempre será una preocupación. Recordemos, Vicky, que es que aquí hay un corredor que nos conecta desde Venezuela hasta Panamá. Y este Lo escuchamos, sí, lo escuchamos. Sí, ¿Y este qué? y este corredor, pues siempre será una victoria tanto para la subversión como para cualquier estructura de narcotráfico que se quiera reiterar. Es que esa es la preocupación nuestra fronteriza. Los casos que tuvimos, por ejemplo, en Puente Sogamoso, que es en Puerto Wilches, o en Puerto Laya, que es corregimiento de Cimitarra, obedecen a hechos delictivos que venían desde Puerto Berrío, atentaron contra un concejal, atentaron contra un líder por defender precisamente la mano de obra del trabajo que se hace allí a través de las distintas empresas acentuadas. Y la preocupación nuestra en García Rovira, que la zona del Catatumbo y la zona de norte de Santander, pues siempre tendrán una expectativa de retomar lo que fue aquí. Recuerden que aquí en Santander hubo estructuras del ELN, de la FARC, en la violencia que se vivió en este departamento en la década de los 90 y hasta el año 2005, es que solo por dar este dato, en el año 2007 teníamos 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras en Colombia habían 37. Hoy el promedio nacional es de 24 y nosotros tenemos 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso nos debe preocupar, uno ya nos debe alertar, pero obviamente el decrecimiento y la seguridad. Hemos tenido un aumento en la percepción de la seguridad urbana, que eso obedece a otros factores de microtráfico y delincuencia, inmigrantes y demás. Pero la preocupación fuerte nuestra es que en la medida en que tengan éxito estas estructuras delincuenciales en las fronteras, pues la amenaza empieza a ser más latente. Nosotros tenemos una frontera con el Magdalena, el río Magdalena, y obviamente toda la zona de los páramos, que siempre será un territorio a conquistar por la subversión o por cualquier estructura ilegal. Esta semana, el miércoles 21 de agosto, mientras un grupo de mi candidatura se dirigía al corregimiento de Betulia a poner la publicidad, 4 sujetos armados manifestaron ser de un grupo al margen de la ley y que tenían orden directa de no permitir que mi publicidad fuera puesta y que además debía ser retirada la que ya hubiera sido instalada. El presidente Manfredi, que hacía parte de ese equipo, les preguntó que si esto era con todos los candidatos y le contestaron que no, que únicamente con la publicidad de Karina. Entonces, es muy triste que hoy se haga esto justo con la candidatura de la primera mujer que decide levantar la mano y decir que también quiere participar en unas contiendas electorales. Surgen varias dudas. Una de ellas es, ¿tanto les preocupa a algunos candidatos que estemos hablando y pensemos dar un cambio real? Y segundo, para el señor alcalde municipal como principal autoridad de este municipio, si fuera otro candidato al que le estuviera pasando esto, o fuera el candidato de la administración, ¿estarían actuando con la misma omisión que hoy lo hacen? Yo pido que tengamos garantías todos los candidatos, que haya igualdad de condiciones para todos, igualdad de garantías, y que no esperemos que haya hechos que lamentar. Y le pido también a los seguidores y a los demás candidatos que no continúen haciendo frente a estos grupos armados comentarios irresponsables acerca de mi candidatura, comentarios que son falsos, como que yo voy a traer los paramilitares, como que voy a traer las multinacionales, que le voy a quitar las tierras a la gente. Por Dios, no sean irresponsables. Esto puede traer para mí consecuencias incluso fatales.
Entonces respeten hoy a esta mujer que se presenta. Y llegaron esas consecuencias fatales, lamentables, y Karina García perdió la vida. La asesinaron en unos hechos que todavía investigan las autoridades. Ya en segundos volvemos a conectarnos con el gobernador del Cauca para saber exactamente cómo siguen esas investigaciones, donde se ha llegado a hablar incluso de los carteles del narcotráfico mexicanos. Numeral, elecciones peligrosas, dice Julio Andrés Pérez. En Nariño están amenazados los periodistas Nati Cabrera de Red Nacional Nariño para Red Nacional, no solo candidatos, ahora periodistas también, dice Luis. Numeral, elecciones peligrosas, siempre ha sido así, más por la corrupción de la misma registraduría, meten aquí a la registraduría. Luis Martínez, numeral, elecciones peligrosas, entonces en Colombia hay que ponerle sueldo a los bandidos para vivir en paz. Usted se puede conectar y opinar. Más datos porque ya nos vamos a conectar con Arauca. Más datos de la MOE. Hasta el 27 de julio, la MOE registró 43 precandidatos víctimas de violencia, 9, la quinta parte de ellos fueron asesinados. 5 aspiraban a la alcaldía, los otros 4 al consejo. De los 34 restantes, 8 se inscribieron efectivamente como candidatos, 4 a la alcaldía, 1 al consejo, 2 a la gobernación y 1 a la asamblea. Y uno de los datos que más impacta, insiste en la MOE, es que las agresiones se han presentado en 146 municipios del país. Jesús Rodríguez, numeral, elecciones peligrosas, siempre serán peligrosas, más aún cuando el país fue regalado a los narcoterroristas. Bueno, muchas opiniones. Por acá, Carlos Barrera. Claro que son peligrosas, hay mucho cacique defendiendo su territorio, numeral, elecciones peligrosas. Siga opinando, conectamos ahora con Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca. Gobernador, es un gusto saludarlo, bienvenido a la W. Vicky, muchas gracias y la verdad, conmovido con toda esta información, pero yo creo que para el caso de Arauca, déjeme ponerle un poquito en contexto. Nosotros tenemos 2 actores nuevos dentro del departamento. Uno, evidentemente, es la relación que existe clara entre los grupos bolivarianos y la subversión dentro o la presión que hacen dentro del departamento. Para nadie es un secreto que en los últimos días tenemos la evidencia de que desde la frontera con Arauca es donde estos grupos organizados residuales en cabeza de Iván Márquez hacen su manifestación. Y no esperando mayor tiempo en ello, ya tenemos inclusive concejales o candidatas al consejo de los espacios que en otrora fueron de los combatientes de la FARC, hoy es combatientes, que han sido amenazados inclusive para retirar su candidatura. Arauca no es ajena a la dificultad, pero un problema mayor se presenta, y déjeme de pronto graficar un poquitico esto. De siete municipios que tiene el departamento de Arauca, 5 personeros están amenazados. Eso enseña o nos muestra claramente pues las dificultades en que se está viviendo estos territorios. El candidato a la gobernación por uno de los partidos, Centro Democrático, no puede salir a los espacios rurales. El candidato de la alcaldía del mismo movimiento tampoco lo puede hacer fuera del municipio de Tame. Y así pudiéramos decirlo de muchos de los candidatos que lamentablemente hacen espacio. Y gobernador, ¿cuáles son los factores de violencia o de riesgo en su departamento, en Arauca? Si usted los pudiera enumerar. Yo pienso que en primer lugar la alianza que existe en este momento entre el Ejército de Liberación Nacional y el Grupo Armado Residual, que lamentablemente por la situación de debilidad que tiene el gobierno venezolano, pues se volvió un espacio para la salida del microtráfico y del narcotráfico que viene del sur de Colombia. Para nosotros esto se volvió el principal factor. El segundo es que existen 2 grupos en este momento, principalmente el Ejército de Liberación Nacional, que de alguna forma viene impidiendo el proselitismo de algunos candidatos, como lo denunció un candidato específico a la gobernación del departamento de Arauca, que posteriormente fue desmentido
por esta misma organización, pero existe esa manifestación de este candidato. Claro. Ya tenemos las 12 del día, 28 minutos. Numeral, elecciones peligrosas. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro. El rearme, sin duda, el rearme de una facción de las FARC dirigida por Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, también se ha convertido en un factor de violencia durante estas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre. ¿Qué más dice la MOE, Jairo? Hay un capítulo sobre la violencia desde el inicio de la campaña electoral, es decir, julio 27 de este año. Dice, durante el primer mes de campaña electoral, 27 de julio al 27 de agosto, se han registrado 20 candidatos víctimas de violencia política. 8 son hombres y 2 mujeres. 3 candidatos han sido asesinados, todos al Consejo, en Versalles, Valle del Cauca, San Jacinto del Cauca, Bolívar y Betania, Antioquia. Candidato a la Asamblea de Norte de Santander sufrió un atentado en Convención. Ya tenemos las 12:30. Retomamos nuestra conversación con Óscar Rodrigo Campo, gobernador del Cauca. Gobernador, ¿el rearme de esta facción de las FARC les preocupa a ustedes en materia de seguridad en el departamento para estas elecciones? Desde luego que sí, Vicky. El departamento del Cauca ha sufrido históricamente con esta confrontación que ha tenido la insurgencia con el Estado, con la misma población civil. Y esto pues pone en riesgo desde el solo hecho de pensar que esto nuevamente sea el escenario del departamento. Pero vale la pena hablar de una estadística. Cuando estaban las FARC tenía 9 estructuras organizadas y tenía 3 LLN. Eran 12 estructuras las que hacía presencia en el departamento. Hoy persisten las 3 estructuras del ELN más 3 de disidencia de FARC, que ya las hemos escuchado, como la Goberto Ramos, la Jaime Martínez y la Carlos Patiño. Aquí pues vemos claramente de que el riesgo en personas armadas, que según información de Fuerza Pública son 770 personas armadas versus algo más de 2.800 que se llegaron a tener en el departamento, pues son hoy el reto, o dejar crecer eso más para que nuevamente vuelva a ocupar los espacios que en otrora tuvo FARC, o combatir estas estructuras, reducirlas a su mínima expresión, y eso es desde luego la apuesta, donde tenemos nosotros toda la intención y que trabajamos articuladamente con Fuerza Pública para que no se crezca más esta cifra que atemoriza y aterra en el departamento. Gobernador, pues además de el Clan del Golfo, las bandas criminales, disidencias y demás de estos grupos criminales, se está hablando de la presencia allí en el departamento de carteles de la droga mexicanos. ¿Eso es cierto? ¿Usted tiene esa información? Oficialmente, ¿qué tenemos al respecto? Nos dice policía que se encuentra evidencia de presencia de emisarios de carteles extranjeros, haciendo verificación de calidad de droga y haciendo presencia en controles del comercio de este ilícito. Pero no hay evidencia que oficialice de parte de Fiscalía o de Policía el actuar de un cartel aquí en el departamento. Vale la pena hacer una reflexión. El departamento del Cauca siempre ha sido productor de hoja de coca. Desde años inmemorables sabemos que el Cauca siempre ha estado aquí, haciendo esa cadena de la parte de producción de hoja de coca. Sin embargo, históricamente no ha sido el Cauca escenario de los carteles. Los carteles históricamente en el país los han tenido otras ciudades que ampliamente conocemos, y entendemos pues que el comercio internacional hoy lo lideran carteles mexicanos, pero no existe evidencia de que las estructuras estén aquí, más allá de que hay investigación exhaustiva de parte
fiscalía y de policía, de algunos panfletos que hacen alusión al cartel de Sinaloa, y donde esperamos pues que los resultados, que al parecer son apócrifos, puedan confirmar este hecho. ¿Y en qué van, digamos, ya se habían mencionado 2 nombres o 2 alias en todo esto, se ha ofrecido recompensa? ¿Se sabe algo más? Porque el escolta sobreviviente da su testimonio en Noticias 1 y por supuesto surgen miles de preguntas. O sea, ¿qué más hubo allí detrás del asesinato de Karina García? No, es imperioso totalmente de que Fiscalía nos pueda precisar qué pasó con lo de Karina García, con los personajes de los cuales se tiene hoy recompensas para información y poder dar con su paradero. Pues hay unas evidencias claras de parte de Fuerza Pública que han sido ellos los actores de hechos criminales en el departamento de los últimos meses. Igual hay un cartel de recompensas donde no solo se habla de Majin Buu, sino que también hay otras personas como alias El Indio, alias Crespo, alias Javier y otro tipo de alias que hacen parte de estos 3 Gabor más gente del ELN, y esperamos pues que Fiscalía y Policía nos puedan precisar a la mayor brevedad qué ha pasado detrás de los móviles del asesinato de Karina García. Estaban pidiendo que se aplazaran allí en Suárez, Cauca, las elecciones. ¿Se ha contemplado, ya se tomó una decisión o siguen adelante? No, hasta ahora no hay acción contraria a que las elecciones sean el 27 de octubre. Lo que sí hay es más presencia de Fuerza Pública para poder garantizar las elecciones el próximo 27. Dice Diego Martínez, numeral elecciones peligrosas, parte de la nueva seguridad democrática de Iván Duque, pero claro, siempre dirán que es culpa del gobierno anterior. Nos llegan más mensajes a esta hora con numeral elecciones peligrosas. Qué tristeza pasar de las elecciones más pacíficas del país, donde se vivió democracia en paz, a unas elecciones con sangre. Nadie sabe lo que tiene, sino hasta que lo pierde. Clemen dice, numeral elecciones peligrosas, el problema no es el gobierno, son quienes incendian con falsas noticias en redes, quienes difaman en redes, periodistas o ciudadanos. Hay que acabar la delincuencia y las empresas delincuenciales electorales. Numeral elecciones peligrosas. Gobernador de Santander, Didier Tavera, ¿usted cree que hay un cambio en las elecciones anteriores a estas elecciones, en las elecciones de hace 4 años? ¿Las cifras lo demuestran, por lo menos en su departamento? Santander, como lo decimos, Santander es un departamento que se ha venido comportando de forma segura en la última década. Creo que parte del mensaje, también lo voy aquí, es que mientras haya una comunidad que denuncie y mientras no encuentren asidero para la delincuencia, tendremos un territorio seguro. El éxito que tiene hoy Santander y que ha tenido la Defensoría del Pueblo, dijo, Santander es un departamento que hoy no tiene alertas tempranas, pero cada uno de los accionarios alrededor de nuestro territorio, pues esto sí es una preocupación, como lo hemos manifestado nosotros, y sobre todo, Vicky, es que ustedes recordarán aquí las épocas del Nene, aquí secuestraron a Jorge Velosa, aquí asesinaron concejales en la 34 con 33, en una zona exclusiva de Bucaramanga, la ciudad se encontraba secuestrada, aquí teníamos a la Claudia Isabel Escobar Jerez, aquí teníamos el Frente Efraín Pavón Pavón, héroes de Mártires de Santa Rosa, el Frente 20 de las FARC, el 23, el 46, o sea, la situación de nuestro departamento en la década de los 90 y hasta más o menos los primeros 3, 4 años del año 2000, era una situación caótica. Hoy es un departamento con seguridad, con vida en la ruralidad, y como lo decíamos, hay un crecimiento en el hurto de la seguridad urbana, que es la que debemos empezar y seguir a controlar mucho más, pero que el llamado también en estas fronteras, que Vicky, la incidencia de Santander va hasta el sur de Santander, del sur del Cesar hasta Huachica, y todo el sur de Bolívar tiene comercio directo a través de Puerto Wilches, que es como se intercambia, como sale y entra la mercancía, tanto la legal como la ilegal, por toda la zona del río, de Paturia, de Chingalé, de Puerto Wilches, y lo mismo ocurre con las demás fronteras que tenemos. Por eso cada accionar que uno ve que ocurre en Ocaña, a nosotros nos preocupa. Cuando hay índices delictivos en Aguachica, a nosotros nos preocupa. Lo que ocurre en Toledo, lo que ocurre en Silos Norte de Santander, o en Uicán, Boyacá, nosotros vivimos con esa preocupación inminente, y de ahí los consejos de seguridad regionales que hemos hecho, donde hemos participado con el gobernador de Antioquia, del Cesar, de Arauca, de Norte de Santander y de Bolívar,
precisamente cómo controlamos y cómo evitamos que este accionar delictivo de las fronteras pues vea afectada la situación de seguridad que tenemos hoy en el departamento. Gobernador, hemos escuchado no solamente en su departamento, sino en otras zonas del país, denuncias en el sentido de que carteles de la droga, las BACRIN, diferentes actores armados estarían financiando campañas políticas. ¿Usted tiene esa información? ¿Ha sucedido en su departamento? Le voy a pedir un favor, Jairo. ¿Sí? Es que tenemos en línea a la ministra del Interior. ¿No la tenemos? Se nos cayó la llamada, pero ya en segundos, qué pena. Entonces, que le responda a su pregunta, excúseme. Sí, gobernador, ¿me entendió? Si estos actores armados, usted tiene esa información, si han estado financiando campañas políticas, por ejemplo, en su departamento. No, aquí no tenemos, como lo manifestábamos, el día viernes tuvimos un consejo de seguridad donde se invitó a Procuraduría, a Defensoría, y básicamente las preguntas también eran esas. ¿Qué alertas tempranas tenemos? Aquí no, como lo decimos, aquí han llegado estructuras delictivas de otros departamentos y gracias a nuestra Fuerza Aérea de Colombia, a nuestro ejército, a nuestra policía y a nuestra fiscalía se han capturado aquí en el territorio. Pero hoy una amenaza o una denuncia concreta en el caso de Santander no. Le decimos, hoy no tenemos otras estructuras delincuenciales, digamos que con asiento aquí en el departamento de Santander. Permítame que tenemos a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Ministra, bienvenida a la W. Hola Vicky, un saludo muy especial a usted, a los gobernadores, a los oyentes y bueno, aquí en este tema todos. Sí, nos imaginamos, entre otras cosas, mire, nuestro hashtag es #elecciones peligrosas, muy basado como en las cifras que ha entregado el propio gobierno, 6 candidatos asesinados en las últimas semanas, en el último tiempo y 38 amenazados. Los 2 casos pues más recientes, obviamente el del candidato del Centro Democrático en Toledo y el de Karina García en el Cauca. ¿Son peligrosas estas elecciones, ministra? Pues hay unos riesgos que están anunciados por la Defensoría del Pueblo en diferentes alertas tempranas, 24 alertas tempranas que ha emitido la Defensoría relacionadas con los grupos armados organizados y que coinciden precisamente con las zonas de mayor conflictividad derivada de economías ilícitas, el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales. Recordemos, Vicky, que hace un año llegamos y encontramos más de 200.000 hectáreas de coca y esto genera pues toda una dinámica de economía ilegal que le ha tocado al gobierno a través de la fuerza pública enfrentar con decisión y esto obviamente también lleva el riesgo grande de captura del Estado y quieren incidir en las elecciones para garantizar la existencia de esas economías ilegales. Ministra, escuchamos que en algunas zonas del país, por ejemplo allí en Arauca, los candidatos no pueden salir de las zonas rurales, no pueden ir a diferentes municipios. ¿Cómo garantizar la democracia para que todos los candidatos se pudieran movilizar y hacer su política en diferentes zonas del país sin riesgo? El presidente Iván Duque desde hace 2 meses presentó una estrategia llamada el Plan Ágora, que tiene 2 bases fundamentales, la transparencia y la seguridad en las elecciones. En ambos componentes se hizo una gran convocatoria interinstitucional con la presencia del Consejo Electoral, Registraduría, pero también la justicia a través del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, la Contraloría y todo el gobierno. Y ese plan ha llevado a tener pues toda una acción permanente sobre los territorios, involucra a alcaldes y gobernadores. Hay un esquema de las comisiones de seguimiento electoral que fueron instaladas durante los primeros meses del año por el Ministerio del Interior y ahora tenemos un comité de coordinación y recomendación de medidas de protección que se implementó a partir del mes de agosto. Hay 445 solicitudes de protección y hay tomadas hasta el momento 392 medidas. Se analizan con cada uno de los partidos políticos y la idea es que entre todos, como digo, porque esto es una responsabilidad total del Estado, pero también de la ciudadanía y la MOE ha estado presente en toda esta estrategia. Ministra, hay una sensación que se la quiero preguntar y es que pasamos de unas elecciones tranquilas, unas elecciones
en calma y en paz a unas elecciones convulsionadas donde ya pues hay unas vidas humanas, unos asesinatos, unas amenazas, unas elecciones peligrosas. ¿Esa idea es una sensación o es real? Pues a ver, Vicky, lamentablemente, históricamente los procesos electorales, tanto nacionales como regionales, han estado enmarcados por la violencia contra el sector político electoral. Por eso se ha llamado siempre a suscribir pactos por acabar la mezcla de política y armas. Lamentablemente, esta situación del narcotráfico especialmente y de esas economías ilegales hacen, inciden en la percepción y en la opinión y en la realidad que se vive en los territorios bajo las amenazas. Lo cierto es que en el año 2011 hubo 10 muertos, 10 homicidios a candidatos, en el año 2015 hubo 6 y lamentablemente este año tenemos 6 homicidios también de candidatos, 2 que se han presentado en la última semana, y por eso pues si bien es cierto está toda la acción del Estado, se requiere mucho más de las autoridades territoriales y también de la propia ciudadanía y de los partidos políticos para que podamos entre todos buscar cómo protegemos a los candidatos. Ministra, precisamente esa falta de presencia del Estado deja una sensación en la población y en los ciudadanos de que se sienten desprotegidos. ¿Usted lo ve de esa manera? Porque ellos dicen, hay muchas zonas del territorio nacional donde no hay presencia del Estado. Mire, les voy a decir, esto es unas reflexiones que he tenido en estos días, porque la verdad nosotros desde hace 6 meses hemos venido con toda la dinámica electoral. Personalmente, yo que he participado toda mi vida en elecciones regionales, sé la importancia y la necesidad de la actuación del Estado oportunamente. Sin embargo, vale la pena una reflexión. Hace 4 años la gente consideraba que el proceso con las FARC y que el proceso con el ELN iba definitivamente a acabar con la violencia y sobre todo esa mezcla de política, de armas y de violencia. Pero realmente fue un sueño y no se tomaron las medidas dentro de todas esas negociaciones las medidas necesarias para garantizar lo que venía. Nosotros llegamos como gobierno y nos encontramos en una conflictividad social muy alta, reitero, convencidos estamos derivados del narcotráfico y con una falta de previsión en todo lo que era lo que llamaron el posconflicto y con una realidad pues que ya se vio hace 15 días a través de la amenaza que sacó Iván Márquez, Santrich y todos los bandidos que salieron a reconocer porque hacen parte de la misma economía del narcotráfico. Ministra, mejor dicho, usted lo que está diciendo es que el proceso de paz con las FARC no sirvió para garantizar que estas elecciones fueran tranquilas. Hace 4 años recordemos que estaban en negociaciones, tanto en La Habana con las FARC y en las negociaciones con el ELN. Y eso generaba como una tregua, pero yo diría que eso fue una calma chicha. Pero nosotros llegamos y nos encontramos con una realidad, y la realidad es que no funcionó lo que la gente quería y lo que se pretendía que era que no hubiera más mezcla de política con armas. Y eso quedó demostrado hace 15 días con el video de estos bandidos. O sea que lamentable y tristemente volvemos al círculo de violencia que ha sido histórico en el país. Ministra, para dejarla ir, porque sabemos que paró su vehículo para atendernos estos minutos, la están escuchando los gobernadores del Cauca, de Santander, de Arauca, están atentos en Antioquia, en todo el país la escuchan a través de la W y a través de Facebook Live y de nuestra página. ¿Qué les dice a todos los mandatarios en las diferentes regiones? ¿Qué hay que hacer para blindar estas elecciones? A ver, ayer en las horas del mediodía estuvimos en el municipio de Toledo, en Antioquia, en una comisión electoral de seguridad, porque estaba la fuerza pública, la policía, las autoridades locales, la Fiscalía General, los cuerpos de investigación, y luego en horas de la noche terminamos sobre las 9 de la noche una comisión electoral con el gobernador de Antioquia, con todos los voceros de los partidos políticos, una comisión extraordinaria que se convocó en las horas de la tarde,
porque la verdad es que Antioquia es el departamento con el mayor riesgo en este momento. Tiene unas zonas como el Bajo Cauca antioqueño, el noreste antioqueño que está amenazado, y de igual manera el Cauca, pues el gobernador sabe que estuvimos allá el pasado jueves con el presidente de la República en un consejo de seguridad, y aquí se trata de una acción integral de todos, del nivel nacional, del nivel territorial. Los alcaldes, gobernadores, hay que movilizarlos, y también las veedurías ciudadanas, y sobre todo una cosa, desde aquí aprovecho, Vicky, un llamado a los partidos políticos, porque los partidos han firmado pactos de nivel nacional con el Consejo Nacional de Paz. El presidente de la República firmaron un convenio hace 20 días, pero eso hay que bajarlos hasta el último candidato de consejo municipal o de junta de administración local. Y aquí hay que hacer frente a los violentos entre todos, porque definitivamente es una responsabilidad salvar la democracia. Ministra, mil gracias por estar con nosotros. Yo no sé, a mí me queda una sensación de que el gobierno va a tratar de hacerlo todo, pero no puede garantizar que no va a pasar otro hecho lamentable como los que hemos visto en las últimas semanas. Me parece, Vicky, aprovechando los gobernadores, por ejemplo, el gobernador de Antioquia está citando a la comisión de seguimiento electoral cada semana, y tenemos que hacerlo, así lo definimos hoy en el Ministerio del Interior, la Comisión Nacional de Seguimiento al Proceso Electoral y el Grupo de Reacción Inmediata se va a reunir 2 veces a la semana, la comisión una y el grupo de reacción inmediata otra. Y lo tienen que hacer también los gobernadores, sobre todo en las zonas donde hay riesgo, y muy de la mano con la policía y las fuerzas militares. Es la única forma. De resto, ¿coincide usted conmigo en que el gobierno no lo puede garantizar? No, es tarea nuestra y en eso estamos. Hay que ver el esfuerzo grande que tiene la Policía Nacional coordinando todo lo que es el plan democracia que normalmente se hace, y obviamente las fuerzas militares que están trabajando coordinadas con la Fiscalía también para adelantar esas investigaciones. Ministra, gracias. Que tenga un feliz día. Gracias, Vicky. Saludo a todos ustedes. Saludos, gobernadores. Un abrazo. 12 del día, 51 minutos. Somos la tendencia número 3, numeral elecciones peligrosas. Jairo, ahí tiene usted al gobernador de Arauca después de escuchar a la ministra. Gobernador, lo que dicen es que las disidencias de las FARC están en cierta parte pues acumuladas allí. A esto se le suma el ELN, a esto se le suma las BACRIN. ¿Pueden ustedes garantizar a través del gobierno nacional, como escucha la ministra, y usted como gobierno departamental, la seguridad para los candidatos? Buena parte del problema radica en que el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la FARC, en el marco de esas estrategias de control territorial, pero sobre todo social, generan afectaciones y quieren meter lógicamente la mano en estos procesos electorales. No podemos desconocer en un año donde llevamos más de 120 muertos, que contrastado con, es decir, con un crecimiento de más del 300% de lo que se venía presentando en años anteriores. Y esto obedece también porque hay un actor que es el control del microtráfico y que se venda básicamente bajo órdenes de los mismos actores. Arauca tiene un problema serio, y es que comparte una frontera junto con Norte de Santander, donde todos sabemos que el COSE, el Comando Central, y de igual manera los grupos de disidencia, pues permearon esa frontera con Venezuela y les queda fácil. El dato más triste que tiene el departamento de Arauca es que no llegamos al 0.6% de esclarecimiento de los homicidios que se han presentado en el último año. Claro. Y la razón fundamental es que pasan la frontera y hacen presencia no solamente en convivencia con las instituciones de lo que llamamos nosotros del otro lado, sino que fácilmente permiten y controlan no solamente esto, sino contrabando y demás acciones que además va en eliminar amenazas que ellos consideran de población civil. Y esta naturaleza de la acción de los insurgentes pues incrementaron lógicamente las acciones sobre una población que ve inerme, que se vuelve difícil inclusive hacer proselitismo. Nosotros vemos con preocupación
y lo hemos señalado desde tiempo atrás, lamentablemente para Arauca la paz pasa por la estabilidad de un gobierno y la frontera que aloja básicamente a estas estructuras armadas. Las razones son muchas, pues básicamente es ese reacomodo interno en la disputa territorial. Pero respondiendo a su pregunta, si podemos garantizar, yo creo que oyendo a la ministra, es claro que hay acciones que nos corresponden, es claro que también hay acciones que le corresponden a los partidos políticos, pero es que el Estado tiene que ser garante de los derechos de los ciudadanos, y si no lo somos, pues finalmente tenemos que señalar que sin hablar de claudicación, porque eso sería imposible, sí tenemos que garantizar por lo menos los mínimos para poder hacer proselitismo. La democracia no puede estar en manos de la insurgencia. Pues gobernador, gracias por estar con nosotros en la W, el gobernador de Arauca. Gobernador Óscar Rodrigo Campo, gobernador del Cauca, muy corto, por favor, ¿puede usted garantizar sus elecciones en su departamento, en el Cauca? Estamos totalmente comprometidos, Vicky, para que eso sea así. Le mandamos un abrazo también, gobernador, y nos despedimos de Didier Tavera, gobernador de Santander. ¿Usted puede garantizar sus elecciones allí en su departamento? Así es, Vicky, total garantías para todos los candidatos y que puedan ejercer el derecho a elegir y a ser elegidos aquí en nuestro territorio santandereano. Un abrazo también, gobernador. Gracias a los 3 gobernadores del Cauca, Santander y Arauca por esta conexión, y a la ministra del Interior. Numeral elecciones peligrosas, dice Kamikaze de Dios. Son peligrosas gracias a los mismos de siempre que no quieren dejar el poder y asesinan a cualquiera que se meta en el camino. Por acá, Clemen dice, numeral, elecciones peligrosas, el problema no es el gobierno, son quienes incendian. Más adelante, Carlos Barrera, claro que son peligrosas, hay mucho cacique defendiendo su territorio. Por acá, yo casta soy, numeral, elecciones peligrosas, Santos logró una paz imperfecta y Uribe una perfecta guerra, escoja. Más adelante, Hernando Piedrahíta, nada más peligroso y alarmista que las tendencias. Luis Martínez, numeral elecciones peligrosas, entonces en Colombia hay que ponerle sueldos a los bandidos para vivir en paz. Son muchos de los mensajes que nos llegan a esta hora con este numeral, elecciones peligrosas. Lu, ha de estar bien grande la chingada, el lunes muchos amanecerá ya, elecciones peligrosas. Está muy en el lenguaje mexicano, sí. Numeral elecciones peligrosas, seguimos leyendo sus opiniones a esta hora. Es la tendencia número 2, elecciones peligrosas. Ya regresamos, esta es la W, ya volvemos con Hernán Peláez.